Ya estoy grabando. Sí, ya, muchas gracias. Ok. Sí. Básicamente lo que estamos hablando, para dar contexto a la grabación, es de High Resistance y Low Resistance Liquidity Run. Estábamos viendo algunos ejemplos muy dummies en un slide de Google y lo que le estaba mencionando es que en estos dos casos hay una gran resistencia del precio, hay muchos niveles detrás donde el precio tiene que pasar y tiene que romperlos para poder ir con la tendencia y justamente es por eso que vamos creando movimientos en el caso de la imagen de la izquierda, lower high, lower low, lower high, lower low, pero son muchísimos, ¿no? Para poder llegar a una zona por debajo de este mínimo anterior. Y del lado derecho es muy parecido. Para que el precio pueda subir, está marcando higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, pero consecutivos, ¿no? Van muy seguidos y es porque hay una gran resistencia para romper estos niveles donde el precio quiere llegar. Del otro lado estamos viendo ejemplos de low resistance liquidity run, donde justamente el precio no tiene tanta dificultad para romper estos niveles. Y Emilio nos hacía la nota de que el precio antes de ir a la baja hizo un liquidity sweep de la zona alta de la liquidez. Está agarrando los buy stops, va a la baja, deja aquí en medio toda esta zona donde no hay gran movimiento del precio, si se dan cuenta es un movimiento único. Si les dijera que el precio se movió así como esta línea, ¿ustedes qué creen que se creó ahí? ¿Qué creen que habría ahí? Hay un concepto que se generaría muy claro si el precio va así en un movimiento tan fuerte. ¿Un reverso? Un Una fair reverse. value gap, ¿no? Bueno, para No fair empezar, value, ¿no? ajá. Para empezar, esto pudo haber sido un reversal, sí, porque el precio tal vez no sabemos del lado izquierdo cómo está comportando, tal vez era una consolidación, no lo sabemos, ¿no? Vámonos acá. Tal vez el precio estaba acá así, no sé, ¿no? Pero justamente eh, en esta parte se va a generar fair value gaps, ¿no? ¿Por qué se van a generar fair value gaps? Por displacement en el precio, ¿no? Normalmente el displacement va acompañado de fair value gaps, ¿va? Y bueno, el cambio en la tendencia puede ser igual a la baja o al alza, ¿no? O sea, se puede generar una low resistance o una high resistance en cualquier dirección, ya sea bullish o bearish, ¿no? Ah, ¿Hasta hay alguna duda con el concepto en general de qué es una high resistance y qué es una low resistance liquidity run? Creo que se ve general en estos dos gráficos cuáles son las diferencias, pero ahorita igual vamos al gráfico y lo vemos. Pero en sí como la definición es pura resistencia. Todo bien, Eric. Muchas gracias. Va, va. Súper. Entonces, pues voy a cerrar esto. Espero que no se haya guardado. Ahí sí se guardó. Bueno, al rato lo borro. Súper. Entonces vamos al gráfico. Mm. Voy a borrar todo. Pam, pam, pam. Y entonces, ay, miren, neta no lo busqué, ¿eh? Neta, ustedes vieron que entré y lo abrí. Ay, miren, también aquí. Ok, pues vamos a analizar esto. Ok, nos encontramos justo un buen ejemplo. ¿De qué? ¿De qué nos encontramos un buen ejemplo? ¿Alguien puede decirme de qué nos encontramos un buen ejemplo? De De un high un low resistance. resistance. Low resistance. De un low resistance. Sí. Eh, Recordar un poco la imagen que ahorita les enseñaba, donde justamente les decía que el low resistance va acompañado de un movimiento brusco en el precio, ¿no? Normalmente displacement. Y también les estaba mencionando que porque hay un displacement, ustedes van a poder encontrar ¿qué? Fair value gaps, ¿no? Entonces, yo aquí tengo fair value gaps. El conjunto de fair value gaps, ¿cómo se denomina? ¿Alguien sabe? ¿O todavía no lo han visto? Liquidity void, Liquidity ¿no? Void. Liquidity void. Sí, muy bien. Justo. Si se dan cuenta, yo aquí tengo cuatro fair value gaps por este displacement que el precio tuvo. Yo los puedo unir todos y si se dan cuenta es una zona.
enorme, ¿no? Donde el precio hizo un Fair Value Gap que se convierte en un Liquidity Void. Y lo voy a borrar tantito para primero ver el Low Resistance. Y se dan cuenta del lado izquierdo, pues el precio aquí hizo un swing high, retracement, swing high, retracement profundo, incluso por debajo de este. Si se dan cuenta, un poco lo que hizo el precio fue tomar la liquidez que ahorita me decía Emilio, ¿no? Emilio me lo mencionaba. Aquí está haciendo liquidity sweep, ¿no? ¿Por qué está haciendo liquidity sweep? Recuerden que aquí hay un, voy a mezclar conceptos que ya vimos. Aquí hay un liquidity pool, ¿están de acuerdo? ¿No? El precio marca el retracement, marca aquí un liquidity pool. Lo voy a poner rojo. Liquidity pool en forma de qué? ¿Qué tipo de órdenes están por debajo de este precio? Sabemos que es un liquidity pool, pero ¿qué tipo de órdenes son? ¿Alguien sabe? Los sell stop. Los sell stop. Muy bien. Ah, ustedes son muy cracks. Qué cracks. Y entonces aquí sell stop, ¿no? Y justo Emilio me decía, oye, el precio suele hacer un liquidity sweep y este es un liquidity sweep, ¿no? Estoy tomando los sell stop que hay por debajo de este mínimo anterior. ¿Va? Si se dan cuenta, el precio aquí hace un impulso al alza de gran fuerza y otra vez lo que ahorita les decía, ¿no? Aquí en el medio, bueno, voy a marcar aquí este movimiento que parece conjunto, ¿no? Así que lo marcamos así. No, bueno, sí, lo voy a marcar así. Lo voy a marcar todo junto, pero si se dan cuenta, el precio no se movió así, ¿no? Fue como aquí, aquí, aquí. Va, bueno, lo voy a marcar así, para que lo vean más claro. Si no se ve claro, me dicen, pero creo que está medio claro. Entonces, justo en esta parte, tú lo que esperas es que el precio tenga una baja resistencia, ¿no? Un low resistance liquidity run, donde el precio deja un área donde no hay niveles importantes, no hay no está haciendo higher highs, lower highs, etcétera. Más bien el precio hizo displacement y en toda esta área tú esperas que el precio pueda llegar a los niveles que quiera sin tanta resistencia. ¿Y por qué es importante esta resistencia de la que estamos hablando? ¿No? No sé si lo han preguntado, pero justamente es más fácil manejar el precio cuando hay una baja resistencia que cuando hay una alta resistencia, ¿no? Al final, si tú sabes que el precio en una zona tiene una baja resistencia, va a ser más probable que llegue a un, un valor específico del mismo que con una alta resistencia. No sé si hasta ahí está claro, porque creo que se ve muy gráficamente, pero donde el precio quiere llegar, va a ser más fácil que llegue si no tiene resistencia o tiene baja resistencia que cuando el precio tiene una alta resistencia y tiene que estar haciendo muchos movimientos para llegar a esa área, ¿no? Incluso en el tiempo que le toma al precio llegar al objetivo, va a ser mucho menor en un low resistance liquidity run que en un high resistance liquidity run. Esa es una gran diferencia a la hora de que ustedes estén analizando el gráfico, decir en qué se encuentra, ¿no? Me encuentro en una high resistance, el precio le va a tomar mucho llegar a mi zona de donde quiero que llegue o le va a tomar poco tiempo. Ese tipo de cosas son las que les ayuda el saber qué tipo de liquidity run ustedes se encuentran, ¿va? Entonces, por ejemplo, este ya sería un low resistance liquidity run. Tal vez, ¿qué me falta aquí? Algo que me falta es que el precio desarrolle un poco más, ¿no? Porque al final me tomé un ejemplo del día de ayer. Entonces el precio todavía no ha acabado el movimiento, ¿no? Pero bueno, lo que sí yo ya sé es que muy probablemente esto sea una low resistance liquidity run por el displacement que hizo el precio aquí, ¿no? Y creo que se ve muy de la mano de la imagen que les estaba mostrando ahorita. Déjenla busco. Déjenla otra vez abro el slide. Untitled, ¿no? Se llama Untitled Presentation. Este, ¿no? ¿Cuál de las dos imágenes les recuerda más? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La derecha. A la de... Derecha.
Derecha. derecha, Mm. sí, de acuerdísimo. Quiero pegar esta imagen, pero no me deja. A ver si la puedo descargar. Ah, según yo puedo pegar imágenes, ahorita les vemos. Ahí está. Miren, si se dan cuenta, voy a quitar este, pero justamente cómo se movió el precio. En esta parte el precio hace un low, hace un high, luego hace un low. ¿Qué por qué? Tomando la liquidez que veíamos ahorita del sell stop, va al alza con gran fuerza y esto es una low resistance liquidity run, ¿no? El precio no le debe tomar tanto tiempo en, en llegar al nivel que quiera llegar el precio, ¿no? Si se dan cuenta, está casi tachada como la imagen, ¿no? Y fue un ejemplo del día de ayer, no fue un cherry picking de yo ponerme a buscar en septiembre del 2022 este ejemplo que pasó hace, hace 1000 días, ¿no? Fue al día de ayer lo que les estoy contando el día de hoy, ¿no? Y si se dan cuenta hay gran similitud, ¿no? Para mí está calcada la imagen. No sé si alguien tiene una opinión contraria, puede ser, ¿no? Tal vez para alguien dice, oye, Eric, esto no es igual, se vale, también se vale. O sea, al final creo que la clase es de dar sus opiniones también y de que analicemos juntos el precio. Pero para mí está igualita la imagen. ¿Va? Sí, sí, sí. Va, va, va. Entonces, es bastante sencillo. Una vez que ustedes entienden cómo funciona el high resistance y el low resistance, se van a encontrar con más ejemplos, ¿no? Si quieren, ya vámonos al pasado. Este fue el día de ayer y simplemente abrí el gráfico y me sirvió. Si se dan cuenta aquí, pues muy probablemente esto también sería una low resistance liquidity run, ¿no? Y no hemos hablado de eso, pero hay una gran correlación entre los activos, ¿no? Entre algunos activos. Si se dan cuenta, parece que están haciendo un movimiento muy parecido. Bueno, el dólar australiano no, pero el euro y el dólar canadiense sí, ¿va? Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, pues vamos a ver otros ejemplos justo de una high resistance liquidity run. ¿Va? Va que va. Entonces, en esta parte, quiero que lo veamos. Esta parte está interesante. Ujú, ujú. Ok, del lado izquierdo, voy a poner una línea. Del lado izquierdo, si se dan cuenta, para ustedes, ¿qué es esto? Que está haciendo el precio. Una high resistance, una low resistance. ¿De qué lado? De este lado, del lado izquierdo. Una high resistance. Una high resistance, ok. ¿Alguien más tiene algún otro eh, punto de vista? Como que está combinado, ¿no? ¿Por qué, Pablo? Porque ve, por ejemplo, en la base, ahí Aquí. se va, sí, o sea, ahí prácticamente no dio ninguna resistencia. Ya luego se empezó a letargar un poquito. Eso era lo que tenía duda, porque había zonas donde justamente como que todo, entre comillas, como el movimiento, pues comparte zonas donde hay de ambas, ¿no? Ujú, Entonces, pues yo lo veo ahí que está como que combinado, pero pues sí, definitivamente ya más arriba ya es muchísimo más de high. ujú. Sí, o sea, tal vez este movimiento en la parte baja del gráfico te generaría una low resistance, pero si te das cuenta, la low resistance estaría en estos niveles donde veíamos, ¿no? En estos niveles podría ser tus low resistance, ¿va? Claro. Pero el precio no fue a esos niveles, ¿estás de acuerdo? O sea, aquí no hay Sí, sí, resistencia, sí, el precio se fue al exacto. alza. Entonces, un poco lo que es la high resistance es que está haciendo en un sentido en el que el precio le va a costar más ir porque justamente eh, no va de la mano con la low resistance, ¿no? Es decir,
aquí me dices, oye, el precio generó, voy a poner esto otra vez para verlo. Va, otra vez, el precio toma la liquidez por aquí debajo, hace un movimiento al alza, ¿no? Todos lo estamos viendo. Y tu low resistance estaría en esta área, ¿no? Lo que yo te digo es, en esta zona es donde tú tienes una baja resistencia. Hasta ahí, pues bien, check, ¿no? Ok. Pero el tema es que el precio no fue a esa dirección. El precio fue a una zona donde tiene eh, más resistencias, ¿no? El precio si fuera a ir a la baja, contando que aquí había creado un liquidity void, que es el conjunto de fair value gaps, pues yo te diría, sí, muy probablemente esto sería una low resistance, pero el precio fue en la dirección contraria, en donde si te das cuenta, le toma mucho tiempo el poder subir. O sea, al final el precio acaba subiendo, ¿no? Claro, claro. Pero quiero que veas cómo es un high resistance donde el precio sí sube, bueno, empezó desde aquí abajo, pero no en la dirección que tiene una baja resistencia, fue en una dirección contraria en donde tiene más niveles importantes que le están afectando, ¿no? O sea, no porque veas aquí que no hay nada en el gráfico, porque aquí podría ser un poco confuso, ¿no? Aquí dices, aquí no hay nada, ¿no? Pero sí hay niveles importantes en el pasado donde, por ejemplo, aquí hay un doble high, que aquí sabemos que hay más nivel de buy stops, ¿no? Entonces, al final el precio fue en una dirección donde hay más resistencia de la que hubiera pasado que hubiera ido a la baja, ¿no? Si yo marcara este máximo anterior, justamente si el precio hubiera intentado llegar a este, le hubiera costado mucho menos trabajo que ir en la dirección que fue, que al final fue una high resistance liquidity run. Y justo, tu, 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 este ejemplo no está tan calcado como el anterior, pero para mí es muy parecido a este ejemplo de la imagen derecha, ¿no? El precio aquí toma la liquidez, pero tiene muchos niveles del lado izquierdo, si te das cuenta. Entonces no hay una zona donde el precio sea gratis ir. Y cuando intenta subir, se encuentra con gran resistencia. ¿Va? Va, va, va. Perfecto. Te digo, no está calcado porque de este lado la liquidez está muy a la izquierda y los niveles importantes, te digo que aquí te decías, ay, aquí no hay nada. No, siempre hay algo. Por ejemplo, estos niveles de aquí a la derecha, el precio lleva meses, no, días sin llegar a ir. Y justamente igual son resistencias para el precio. Ah, perfecto, Eric. Muchas gracias. No, de que, y si te das cuenta, inicia muy parecido de lo que te decía ahorita. El precio viene de cierta forma a la baja, ¿no? Tal vez, tal vez en un rango específico, pero el precio parece que viene a la baja, si te das cuenta aquí. Y una vez que intenta subir, ¡pum! Le cuesta mucho subir. Va. Y del lado derecho, ¿pero ustedes qué es esto? ¿Se quieren hasta aquí? Igual, ¿no? High Igual, resistance. esa parte en medio. Ah, Eh, Sí, es un high resistance, ¿no? en high resistance, esta parte en medio, porque Porque al menos para intentar subir no sube con mucho volumen y de hecho consolida un rato. Después vuelve a subir y como que le cuesta. De hecho, ni siquiera rompe la parte ahí donde rompió la baja a la hora de, ajá, después de consolidar, no, ni siquiera llega.
y vuelve como a bajar. Ok, Ajá, justo ahí. aquí no llega, ¿no? Dices, Ajá. Sí, no rompe con fuerza, con volumen. ok, Bueno, yo diría. ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo ahí tengo una duda, porque, bueno, por cómo baja la vela negra, hay una vela muy fuerte, se parecería como a un low resistance, pero luego vuelve a subir, muy, o sea, tarda más en subir, pero vuelve a subir, entonces ahí ya no sé. Ujú. Ok, sí, sí, muy bien. Eh, sí, justo analicémoslo juntos, ¿va? Si se dan cuenta aquí, nosotros veníamos de una high resistance liquidity run que vimos, y aquí el precio consolidó tantito, ¿no? Hizo una consolidación ahí el precio donde se quedó en ese rango. Yo mejor lo pongo así para no ir poniendo muchos colores. Mm, le quito esto, ahorita no lo quiero. Y ya, va. Entonces aquí el precio, pues consolidó, ¿no? De cierta forma el precio se mantuvo en este rango, ¿no? Terminó aquí la tendencia alcista, ¿no? Una vez que hizo la tendencia alcista, expansión a la baja, va, hasta ahí todo claro. Pero justamente el precio dejó aquí, voy a ir a acercarme mucho más. A ver si lo hago muy, muy lejos, pero bueno. Aquí fue dejando estas fair value gaps, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Va. Si se dan cuenta, dejó estas fair value gaps. Este movimiento del precio de displacement es, este, es con mucha fuerza, a la baja. Ahorita que mencionaba justo Ceci. Y entonces, tal vez el precio no subió que diga así, wow, subió rapidísimo, ¿no? Pero eso no es un low resistance liquidity run. Yo no te digo que cuando el precio vaya a subir, lo vaya a hacer como bajó, ¿no? Si se dan cuenta aquí, el precio sí crea ese displacement a la baja o al alza, donde te queda fair value gaps, pero cuando el precio va a subir, no lo hace, no te estoy diciendo que lo va a hacer en un movimiento igual que como bajó o como subió, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en vez de hacer tantos pasos chiquititos como de este lado, como de este lado a la izquierda, el precio lo puede hacer pues en tres, cuatro movimientos, ¿no? El subir. Y entonces, si se dan cuenta aquí, el precio lo hizo en uno. Aquí, bueno, aquí veíamos que el precio ahorita, perdóname, se me fue tu nombre, quien dijo que el precio estaba consolidando. Ángel, ¿verdad? Ángel o me equivoqué. Sí, Ah, perdóname, Ángel. Aquí el precio estaba consolidando, ¿no? Me dijo Ángel, oye, aquí parece que el precio está consolidando. Sí, ¿no? El precio estaba consolidando, hizo un liquidity sweep, si se dan cuenta de estos mínimos, pero nuevamente, el precio aquí, si lo quieren ver, consolidó, aquí no hay un movimiento tal cual del precio, y cuando subió, lo hizo sin mucha resistencia. Si se dan cuenta, esta vela que aquí sí es con volumen, tal vez estas chiquitas no, pero no hay un retroceso muy claro como lo veíamos del lado izquierdo. Eso es lo que quiero que es que, o sea, al final estos retrocesos sí eran como muy seguidos, ¿no? O sea, tres velas a la baja. O- un- eh, una, dos velas a la baja, una, dos, tres, cuatro, cinco velas a la baja. Aquí este movimiento a la baja es otro retroceso y otro retroceso. Si se dan cuenta, los retrocesos suelen ser muy profundos y le toma muchos movimientos alcistas de high highs y lower lows lower highs para subir. En este otro ejemplo, les pregunto, ¿ustedes creen, o sea, a pesar de que consolidó el precio, eso estoy de acuerdo con Ángel, el precio no subió así que diga rapidísimo, pero si se dan cuenta en esta parte donde el precio ya sale de la consolidación, crea la expansión y aquí, en esta zona aquí que ahorita les marcaba, que yo sé que hay fair value gaps, el precio puede subir sin ningún problema. O alguien tiene otra opinión. Se vale tener otra opinión, ¿eh? O sea, por ejemplo, Ángel, para ti sigue siendo muy que el precio subió con una alta resistencia. bueno, es que depende, ¿no? O sea,
justo como decías, ahorita si analizas solo ese movimiento, pues sí sería un low liquidity, no, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Low liquidity run. Low resistance. Ah, Ajá. low resistance. Pero bueno, yo diría, en lo personal, si analizo todo, bueno, la parte de todo el gráfico, Ujú, pues sí le cuesta como subir, ¿no? Porque está esta resistencia, el liquidity pool, ahí donde pusiste el retroceso de Fibonacci, ujú. arriba, que pues no la atraviesa, ¿no? Y de hecho regresa en un futuro. Pero quedándonos solo con la parte en donde se desplazó el precio, esa que mencionabas, pues sí parecería, ¿no? Como un low, ay, ¿cómo se llama otra vez? Low resistance Low liquidity. resistance, ajá. Bueno, esa sería como mi opinión. Ok, de acuerdo, Ángel. Para mí, o sea, les digo que es mucho de análisis y lo van a ver, pueden tener decisiones diferentes, pero para mí es un low resistance, porque el low resistance no te lo marca tal cual si el precio llegó a romperte este máximo anterior. Lo que tú estás diciendo en un low resistance es que en alguna parte del gráfico, por eso les marcaba hace rato justo esto, o sea, si yo tengo, lo voy a hacer a la baja, ¿cómo se llama? Baja? Sí, así, ok, esta parte así, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo es que en esta parte el precio tiene baja resistencia, ¿va? ¿Dónde tiene esa baja resistencia? Pues justamente donde hizo el displacement y se ve que el precio no tiene un nivel importante, ¿no? Por ejemplo, podría ser justo esta parte donde el precio te marca este mínimo, te marca este, y aquí hay una fair value gap, ¿no? Y también podría ser incluso desde acá arriba, donde el precio sale de la consolidación, sale con fuerza a la baja. Aquí te marca un máximo, pero este máximo, pues la verdad es de una vela. Y entonces tú esperarías que en esta zona, ah, sí, hasta aquí, el precio tenga una baja resistencia a subir. No, esperen, esto no está bien marcado. Va, pero no va de la mano porque el precio literal, no hay tantos niveles, ¿no? No hay tantos niveles de máximos y mínimos, sino que el precio deja un gap donde no hizo nada, donde literal bajó o subió. Entonces, en esta parte es lo que yo les digo a ustedes. El precio baja con fuerza, genera fair value gap aquí y aquí arriba. Y entonces tú lo que esperas es que cuando el precio tome esos niveles, lo pueda hacer sin ningún problema, como lo hizo en la parte derecha, ¿no? Eso es para mí. Para Ángel dice que lo ve diferente. Y él dice que en esa parte pues le costó mucho el precio. Y tampoco te estoy diciendo que el precio va a superar el máximo anterior. No, lo que estoy diciendo es que en esta zona intermedia debe haber baja resistencia. ¿Va? Caso contrario a este, donde en toda la zona hay una alta resistencia. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario de este ejemplo? Entonces, las consolidaciones, ¿cómo las verías tú en estos ejemplos? Recuérdate que una consolidación es más, no es es una indiciación del precio y una acumulación de órdenes, ¿no? Al final, si el precio consolida, lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que yo te estaba diciendo es, el precio consolidó en la parte alta, fue a la baja, hasta aquí abajo, aquí hizo un retroceso y se puso a consolidar, ¿no? Se puso a consolidar. Y lo que yo te estoy diciendo es que de aquí a aquí el precio no tuvo resistencia, ¿no? El precio consolida, pero ahí no te está marcando ni que le está costando subir ni que le está costando bajar. Están de acuerdo porque no está yendo en ninguna dirección. Está en un Ok, rango donde está acumulando órdenes. va, perfecto. Y cuando sube, lo hace con facilidad, lo que yo te decía de este lado. No hay tantos niveles, puedes subir con facilidad. Ahora, low resistance liquidity run, no te estoy diciendo que va a superar el máximo anterior. Lo único que te estoy diciendo, si te das cuenta en estos dos imágenes, es que en medio de este mínimo y de este máximo hay baja resistencia. ¿Va? Va, perfecto, Eric. Va, va, va.
¿Alguien tiene algún otro comentario de este ejemplo? ¿No? Ok, ok. Voy a borrar esto. Borrar esto, voy a borrar esto. Esto y esto. Va. Súper. Entonces ya vimos algunos ejemplos. Creo que nos falta otro ejemplo de High Resistance Liquidity Run. Pero aquí no está tan claro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el precio va a la baja. Pero alguien en la sala de espera. Aquí el precio va a la baja y aquí el precio hizo un failure swing, ¿no? Voy a quitar esto. Aquí el precio hace un failure swing, donde el precio venía en una tendencia alcista cuando salió de la consolidación que ahorita estábamos hablando con Ángel. Aquí, ¿no? Aquí el precio pues, está en esta consolidación. Sale al alza, va en una dirección, va creando pues estos máximos. Aquí, esperen, ahí está. Aquí, bien, lo marcamos así. Aquí, este está profundo. Y este es un failure swing, ¿no? Y entonces, si el precio hace un failure swing, cuando intenta seguir en la tendencia que estaba yendo, esto no podría ser una low resistance liquidity run, ¿no? ¿O alguien tiene alguna opinión contraria? No, ¿verdad? No cumple la condición de lo que estábamos viendo en una low resistance liquidity run, donde el precio sí te crea un máximo, pero en vez de hacer un failure swing, el precio te rompe a la baja, ¿no? En este caso, el precio no rompió la baja, más bien hizo un failure swing. ¿Qué es un failure swing? ¿Alguien puede decirme? Cuando ¿Es un el máximo? siguiente swing high no puede alcanzar la liquidez del anterior. Ujú, muy bien, justo. En este caso, el precio no puede alcanzar el máximo anterior, se queda por debajo y hace un failure swing, ¿no? Y entonces el precio aquí crea una high resistance liquidity run muy pequeña, ¿no? O sea, donde va aquí, va aquí, va aquí y va aquí, ¿no? ¿Por qué es una high resistance liquidity run? Otra vez, vamos a la definición. Si se dan cuenta, el precio aquí sí fue al alza, pero hace un failure swing y va a la baja, ¿no? Muy similar a lo que estamos viendo de este lado. El precio va en una dirección, hasta aquí todo bien, y hace un failure swing y va a la baja, ¿no? Conviene porque, conviene porque pues es un puente análisis. Ujú. Entonces el lunes se va a sentir como domingo. Entonces, ya me dijeron que sí trabajo el lunes. Alguien trabaja el lunes. Pero bueno, qué mala onda que trabajen el lunes. Deberían darles el día. En la escuela les dan el día, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, qué bueno. Y pues vamos a ver, buscar otro ejemplo de más claro de una high resistance liquidity run. Esto ya lo vimos. Vamos al euro dólar, por ejemplo. ¿Va? Vamos a ver un ejemplo. Yo creo que vamos a hacer todo lo que podamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o no le ha quedado claro la diferencia entre una high resistance y una low resistance. La verdad es el único tema que tenemos para hoy, pero, pero pues, si alguien tiene más dudas, podemos ver más ejemplos. Entonces lo que ahorita marcaste fue una high resistance, Ajá, ahorita lo último que marqué era una high resistance. pero dices que ahorita lo que sigue no es low, ¿o sí? ¿Cómo? O sea, lo que sigue después de lo que vas a marcar, que ahí se ve en este failure swing. ¿Este? Perdóname, Alma. O sea, Ay, no sé este, no sé si estás moviendo el ratón.
Ah, espera, your screen share is paused. ¿Por qué se pausó? Esperen, se pausó mi share screen. No sé por Ah, qué. ahora sí. Ajá, o Sí, sea, ese, los que tienes los últimos dos a la derecha. ajá, lo que les decía es que aquí el precio hizo un failure sync, que ahorita estamos definiéndolo. Ujú. Y entonces el precio aquí de este lado no tengo un movimiento brusco o de displacement en el precio. Y el precio a la baja fue una high resistance liquidity run, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple la condición de una low resistance liquidity run. En un low resistance liquidity run, eh, si te das cuenta, no hay un failure swing. No, no hay. Más bien, el precio crea tu máximo, crea tu mínimo. Y una vez que hace eso, va en la dirección contraria a la que estás yendo. Si te das cuenta de este lado, el precio fue subiendo de cierta forma lento. Ujú, Y entonces, cuando creó este máximo, eh, aquí hizo un failure swing. Crea el mínimo, ujú, que está higher high al anterior low. Y en este punto, el precio ya no pudo superar este, ¿no? ujú. Y si te das cuenta, eso va mucho de la mano con lo que está pasando de este lado. O sea, cuando el precio ya no puede superar en este caso, el higher high anterior, se crea una high resistance liquidity run donde el precio le va a costar ir en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque de este lado no hay fair value gaps como ahorita lo veíamos, ¿no? Si te das cuenta, aquí el precio está totalmente completo y consolidado. Sí. No, o sea, está apelmazado, pues, no consolidado, está apelmazado donde no hay ningún espacio donde el precio tenga área libre y pueda moverse. Ujú. Por eso para mí esto es una high resistance liquidity run, donde el precio no tiene este espacio, como lo vemos en el lado contrario, ¿no? Que yo les dije, si se dan cuenta, aquí hay mucho espacio, el precio puede subir sin mucha dificultad. Como que se ve el de la derecha, ¿no? Es que tienes igual un displacement Es- muy grande Este de acá. a la derecha. Ajá. Sí, justamente si te das cuenta, este displacement, el precio pudo bajar sin ningún tema, ¿no? Sí. Pudo regresar a él, pero esta zona así tan chiquita, pues sí sería una low resistance liquidity run, donde el precio pudo llegar a donde llegó, a un order block, ¿no? Ujú. Entonces podríamos decir que cuando tengamos las low vamos a tener como esos espacios. Casi siempre sí, pero váyanse siempre a la definición que vieron con el profesor. O sea, yo lo que les decía al principio es que para mí, al ver un movimiento tan brusco de displacement, muchas veces vas a ver fair value gaps y conjuntos de fair value gaps que son los liquidity voids, ¿no? Entonces, sí los vas a encontrar, pero por definición no son no a fuerzas tienen que estar juntos, pero muy probablemente los vas a encontrar. Ok, ¿crees que podamos ver, no sé, un último ejemplo donde estén así como continuos? Un high y un low. Bueno, a ver si lo encuentras. Un high y un low, Sí. ¿a qué te refieres? Ajá, o sea, un low resistance y un high resistance. O sea, como que estén continuos. Ajá, pues es un poco mira. El precio hace un low resistance donde hace displacement en esta parte. Entonces, para que el precio pueda subir a estos niveles, lo que yo te digo es, lo puede hacer sin mucha dificultad, ¿no? Bueno, y este momento que ya había marcado el precio, ¿no? Y habíamos quedado que era una consolidación. Ahorita buscamos otro, pero un poco para darte la idea es, el precio tiene esta área donde no hay muchos niveles importantes y el precio puede subir con facilidad. Y lo hace, ¿no? O sea, no se encuentra muchos niveles importantes con los que pueda subir con dificultad. Y entonces, lo que pasa de este lado es que una vez que hace eso, aquí hace un failure swing, lo que ahorita platicaba con Alma. El precio fue moviéndose con facilidad, pero creando estos mínimos. Hace el failure swing y entonces a la baja va a ser una high resistance liquidity run. ¿Por qué es una high resistance liquidity run? Porque no está cumpliéndote la definición de una low resistance, ¿no? Donde tienes un área donde el precio hizo displacement
donde no hay muchos niveles. En este caso sí yo tengo muchos niveles, incluso en el medio tengo una consolidación donde el precio estuvo aquí consolidando y del lado derecho pues le va a costar subir. O sea, si lo quieres ver separado, esta es la low resistance y esta es la high resistance y comparten esta parte, los dos. Sí, se ve clarísimo. No sé, si lo ves, creo que fue Jime que me hizo la pregunta, perdóname, es que a veces no me sale quién me hace la pregunta. No, fui yo, Angélica, pero sí, ya me Ah, quedó. perdóname, perdóname, Angélica. Perdóname, Angélica. Sí, es que no veo quién me hace la pregunta porque como Zoom se colapsa, entonces tengo que voltear a ver rápido quién prendió el micrófono, pero a veces no alcanzo a ver, perdóname. Sí, o sea, justamente lo que les decía es que en esta parte el precio hace este displacement a la baja, entonces tiene una low resistance al alza, del lado derecho hace un failure swing, entonces hay una high resistance a la baja otra vez. ¿Va? Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Sí, gracias. Eh, 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 Oye, Eric, nomás una duda. ujú. Para la tarea, ¿cómo lo marcamos? ¿Con cuadritos? ¿Con líneas? ¿Cómo tú dirías que sería más fácil para ustedes? Para mí se ve más claro con líneas, como de este estilo, y claro, si quieres separarlo por colores también, pero un poco para que entiendas estos dos conceptos, ¿no? O sea, si te vas a lo básico, pues estas son dos imágenes, ¿no? Donde justamente puedes notar una high resistance y una low resistance. Y si quieres incluso ponerle un fondo que no esté tan llamativo, como un azul, pero muy clarito, Ok, ok. también está bien, ¿sabes? Pero, ok. Entonces, ambos movimientos, ¿no? Como de, no nada más como la parte, Ajá, márcamelo completo. ¿Por qué es un high órale, va. resistance? Failure Ok, swing. va. Y, pues está bien eso de marcar las líneas verticales también, Va. Sí, como para seccionarlo, ¿no? sí, sí, sí. La verdad, o sea, yo lo hago así porque espero que sea más claro para ustedes verlo así, pero si para la tarea también se te hace así lógico, márcamelo así. Ok, ok. Muchas gracias, Eric. No, ¿de qué, Pablo? ¿Va? Y bueno, vamos a ver ahorita lo que me estaban comentando. De este lado, esta parte sí es una low resistance liquidity run, donde el precio crea esta zona donde tiene mucho, baja resistencia, ¿no? Y lo que ahorita estamos viendo es que incluso llega a, ¿cómo se llama? Llega a este order block, ¿va? Y si se dan cuenta, este sería como este, ¿va? Y vamos a cambiar de moneda, vamos al euro dólar, para que no digan que solo agarro una moneda. Mm, pues vámonos a este lado, ¿va? Y vámonos, pues por aquí, sí, por aquí, ¿va? Espera, alguien está en la lista de espera. Lo acepto. Va, súper. Ya acepté que está en la lista de espera. Entonces, aquí el precio está muy feo, ¿no? Porque ni siquiera se ve una dirección muy clara. Simplemente son velas que están marcando mucha indecisión. Si se dan cuenta, son de cuerpo muy pequeño. Cuerpo pequeño muchas veces va acompañado de indecisión en el precio, en el movimiento que está haciendo. ¿Ok? Creo que eso lo habíamos visto. Y entonces en esa parte, pues el precio va a la baja, ¿no? Pero no va a la baja con tanta dirección. Va a la baja porque
pues está marcándote esta dirección del precio. Pero si se dan cuenta, es sin mucha fuerza, ¿no? Hasta aquí hay velas de gran cuerpo, que justo Ángel creo que tenía ese concepto de que no hay volumen en las velas. Y es cierto, ¿no? O sea, si se dan cuenta, toda la parte izquierda son velas de poco cuerpo que no te marcan dirección y que son muchas veces de indecisión, ¿va? Y entonces aquí el precio, nuevamente, hace tu failure swing, donde el precio ya no puede ir a la baja. Y esta área de la derecha sería high resistance, ¿va? Donde el precio se encuentra a muchos niveles del lado izquierdo y le va a costar más subir que en una low resistance liquidity run, ¿no? En este caso, el precio no hubo tanto retroceso si se dan cuenta como lo veíamos en el anterior, pero aunque ustedes vean que el precio, en este caso, si yo marco de aquí hacia acá, ¿no? Esta parte, el precio no le costó tanto, ¿no? O para ustedes sí dirían que le costó mucho el precio subir. Para mí no. Sí, para mí tampoco, Emilio. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión diferente a la de Emilio? No, 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 igual. ¿No? Sí, justo. Para mí tampoco, ¿no? Al final, el precio no le costó tanto subir, pero justamente había bastantes niveles, ¿no? Del lado derecho, o sea, del lado izquierdo, perdón. Si se dan cuenta, antes del failure swing, el precio no dejó mucho espacio para que pudiera ir sin tanta resistencia. Pero el precio decidió subir sin tanta resistencia, ¿no? Aunque el precio lo haya hecho sin resistencia, para mí este es un high resistance liquidity run. Porque yo no sé qué va a hacer de la, o sea, otra vez. Nosotros hacemos trampa porque ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero si yo no sé qué pasó, para mí el precio tiene muchos niveles que romper, ¿no? Está como muy apelmazado de este lado izquierdo. Y entonces, esto se llama una high resistance liquidity run. Tal vez el precio no lo representó de esta forma y subió con facilidad, ¿va? Pero justamente el tener en claro que del lado izquierdo tienes muchos niveles que el precio debe romper, pues te marcaría que es una high resistance, ¿no? En este caso no, pero justamente es porque ya sabemos lo que pasó, ¿va? Entonces, una vez que el precio decide subir de cierta forma y decide aquí crear este displacement al alza, donde otra vez tengo una fair value gap enorme de color gris. Se dan cuenta este movimiento al alza. En esta zona es una low resistance liquidity run. O sea, el precio no le debe costar bajar. No le costó bajar, ¿va? Y entonces, justamente cuando el precio llega a esta área donde te llena tu fair value gap, esta es una fair value gap. ¿Esta es una fair value gap bullish o bearish? ¿Ilish? Bullish. Sí, sí, Emilio. ¿Alguien sabe por qué es una bullish fair value gap? El máximo de la primera es menos que el mínimo de la tercera, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Entonces te crea esta bullish fair value gap. Y si tienes una bullish fair value gap y aparte tienes baja resistencia para llegar a ella, pues el precio va a rebotar al alza, ¿no? Y justamente fue lo que hizo. El precio de este lado, si quieren ver, rebota al alza y lo hace otra vez sin tantos niveles, ¿no? Y aquí en este lado, ¿qué es esto? Esto es un failure swing, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que esto es un failure swing? Sí. Exacto. Es un failure swing. Y entonces,
el precio, lo que yo espero que cuando vaya a la baja, si se dan cuenta, de este lado hace este liquid strip y aquí me va dejando fair value gaps, ¿no? Lo voy a hacer más de cerca, voy a quitar esto. De hecho, aquí no dejó tantas porque si se dan cuenta de mucha volatilidad en las mechas, ¿va? Y otra vez, mismo ejemplo que hace rato. Esto que el precio hizo a la baja es displacement y voy a quitar estas velas de este lado. Si se dan cuenta, aquí hace un liquid strip que ahorita justo mencionaba Emilio. Va a la baja y toda esta zona en el medio, para el precio no le debería costar mucho subir. ¿Por qué no le debería costar mucho subir? Porque otra vez no hay tantos niveles. Ah, otra pregunta que me decían hace rato, oye, ¿y siempre va a haber fair value gaps? Siempre va a haber, ¿no? En este caso no fueron tan grandes como las que veíamos en los ejemplos anteriores, pero si se dan cuenta, sí hubo, y el precio no tiene que tener tantos impedimentos para poder romper estos niveles al alza, ¿no? Caso muy parecido al que está de este lado abajo. Pues se dan cuenta, aquí hace un displacement donde el precio otra vez va a la baja, no pasa por una consolidación. Esto es un failure swing y te crea todos estos niveles de fair value gap donde tú dirías que el precio no tiene eh, resistencia para poder llegar a ellos, ¿va? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere ver más ejemplos? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver esta parte de aquí atrás, que se ve fea. Ok, de este lado, mm, el precio va a la baja, pero otra vez no tiene, si se dan cuenta, de este lado no tiene tantos niveles, ¿no? Otra vez tiene baja resistencia para ir a la baja. Pero si el precio quisiera ir a la alza como lo hace aquí, de hecho aquí es un punto donde el precio te rompe tu tendencia, se va a encontrar con todos estos niveles anteriores y no le va a ser posible subir con tanta facilidad, ¿no? Y se ve claro, porque no puede subir y decide seguir yendo a la baja, ¿no? Te está marcando low resistance si el precio quiere ir a la baja, pero si el precio quiere ir al alza es una high resistance. Ese es otro concepto que todavía no hemos visto, pero el cómo el precio se mueve y sobre todo del lado izquierdo, si tienes niveles importantes, a la baja es low resistance, pero si el precio intenta ir a la alza, como ya te está marcando estos niveles del lado izquierdo, es high resistance, ¿va? Y entonces el precio pues sigue yendo a la baja, pero otra vez, de este lado quiere ir al alza, pero a la alza tiene muchos niveles, ¿no? Entonces esto otra vez es high resistance, donde aquí incluso hay una vela con gran displacement, si se dan cuenta de esta, con gran fuerza, pero no puede ir al alza nunca porque tiene muchos niveles a la izquierda, ¿no? Es justamente esta parte. El precio te está marcando una tendencia, quiere decir que en sentido contrario al que está haciendo, vas a tener una gran resistencia para poder romper todos esos niveles o el resto.
Y de este lado, caso contrario, el precio va a la baja, aquí, desde aquí, va a la baja, aquí decide hacer el failure swing y te crea todo este displacement, que es toda una zona donde tiene baja resistencia para llegar a los niveles importantes, que aquí llega un order block, ¿no? Si se dan cuenta, este es un order block y el precio llega a este order block sin ninguna resistencia, ¿va? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Yo sí tengo una duda, Eric. Dale, Emilio. La importancia de los low resistance y los high resistance tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en un high resistance el mercado no está en buenas como en buenas condiciones como para darte una buena estructura o un buen setup de entrada. Sin embargo, por otro lado, en una low resistance, como hemos visto en los ejemplos, se llegan a encontrar esa parte de liquidity void o simplemente fair value gap solos, puedes llegar a operar e incluso si tienes mejor probabilidad con un retroceso o como en este ejemplo que tienes a tu mano un order block, se puede llegar a operar mejor. Este sería como la importancia de estos conceptos, disculpa. Sí, justamente, Emilio, lo estás viendo bien. Si yo empiezo a operar o empiezo a hacer algún análisis cuando sé que hay una alta resistencia, mi análisis se puede ver sesgado porque el precio le va a costar mucho más llegar a esa zona donde yo quiero que el precio ya sea mi entrada o mi salida, ¿no? En cambio, en un low resistance liquidity run, tú tienes muy claro que el precio no va a tener tanta resistencia para llegar a esos puntos clave y, y también, como lo vemos de este lado, si tú estás haciendo una estrategia de order blocks y justamente sabes que un order block es un punto donde el precio eh, te marca una entrada, eh, va a ser mucho más fácil que el precio llegue a él en un low resistance que en una high resistance, ¿no? Y se ve muy claro a lo largo del análisis. Si se dan cuenta, del lado izquierdo se ve como muy apelmazado el precio, donde le está costando ir en la dirección. Y del lado derecho, una vez que el precio hace el failure swing y te crea este low resistance liquidity run, es que aquí está muy claro. Del lado izquierdo, si se dan cuenta, para que el precio pudiera bajar, pues se va encontrando con high resistance, ¿no? High resistance, ¿por qué? Porque no tiene este área como lo estamos viendo del lado derecho donde el precio puede ir sin ningún tema, ¿no? De este lado, pues el precio sí te fue marcando ciertos mínimos y del lado derecho el precio no te hizo ningún mínimo, ¿no? Entonces a tu punto sí, es correcto, amigo. Gracias, Eric. No, ¿de qué, Emilio? O sea, quédense con eso de que justamente de un lado el precio le va a costar llegar a los objetivos mucho más y en una low resistance el movimiento es tan fácil en el precio donde va a poder explorar eso de eh, ese movimiento a esos puntos clave como lo puede ser ya sea una Fair Value Gap, ya sea un Order Block, ya sea un Liquidity Pool, un Liquidity Void, lo que ustedes quieran llamarle, al precio le va a costar muy poco y va a tener muy poca resistencia para llegar a ese destino final que ustedes estén analizando. Y no se queden, ojo, también es importante, no se queden solo con que eh, si hay una Fair Value Gap, ya es un Low Resistance Liquidity Run. De cierta forma sí y no. O sea, tiene que cumplir las condiciones de que hace un liquidity sweep. Una vez que hace el liquidity sweep, el precio no te está marcando un máximo, más bien el liquidity sweep no es direccional el liquidity sweep. El liquidity sweep lo único que te dice es que el precio tomó la liquidez por encima o por debajo del máximo o mínimo anterior. Y una vez que toma esa liquidez, el precio va en la dirección con fuerza a romperte la estructura y la tendencia actual. Del lado contrario, el precio hace el failure swing, donde el precio ya no puede seguir al alza. Este parece un liquidity strip, justamente lo estamos marcando ahorita.
pero más que el liquidity sweep es un failure swing donde el precio ya no puede seguir en la tendencia alcista y como tiene del lado izquierdo muchos niveles clave o niveles importantes donde el precio fue marcando los mínimos, le va a costar mucho ir en el sentido contrario. Caso contrario, en un low resistance liquidity run, pues el precio no tiene estos niveles tan importantes, ¿no? Como lo puede ser en esta parte, donde el precio de cierta forma aquí te crea este liquidity sweep medio fake, donde el precio te está tomando liquidez por este mínimo anterior. Una vez que hace esto, va al alza y este nivel que está dejando en medio, que es un Fair Value Gap, que yo les decía que muchas veces va a ir de la mano del Fair Value Gap, porque son con fuerza estos movimientos, te está dejando un área sin niveles, ¿no? Aquí no hay ningún nivel. ¿Por qué no hay niveles? Porque si te das cuenta ya los tomó todos con con esta gran vela de gran cuerpo, ¿va? Eric, ¿qué es liquidity sweep? ¿Cómo lo definimos ahí? El liquidity sweep es una toma de liquidez que es por debajo, por encima del mínimo anterior. Y muchas veces lo vas a ver que no te va a crear una dirección en el precio. Va a ser simplemente una mecha tomando la liquidez. Este es un mal ejemplo porque aquí sí parece que es una dirección que ya tenía el precio, ¿no? Un liquidity sweep se puede ver como, creo que lo estamos viendo en el Australian Dollar. Justo el ejemplo último que estamos viendo. Este. Este es un claro liquidity sweep. ¿Por qué es muy claro este liquidity sweep? Si te das cuenta, aquí te marca el mínimo, aquí te marca un máximo, aquí el movimiento va a la baja, pero si te das cuenta, no te está marcando una dirección el precio donde superó este mínimo anterior. Más bien, la mecha de esta vela te está tomando la liquidez por debajo de este mínimo anterior de este sell stop, ¿no? Es una toma de liquidez literal, pero no suele ser con dirección, suele ser simplemente una mecha tomando la liquidez o un par de velas, pero no necesariamente te va a crear te va a seguir con la tendencia que llevabas actual. Ah, ok, sí, sí, ya. Ya lo vi, gracias. No, de qué va. Entonces, si quieren, vamos a ver un par de ejemplos finales. Ah, miren, aquí tengo mi dibujo de la otra vez. Voy a quitar esto. Va, súper. Entonces, si se dan cuenta en esta parte otra vez. Es que muchas veces se ve muy claro. En esta parte el precio ah, va a la baja. Bueno, aquí va al alza, parece. Aquí rompe la tendencia que estaba yendo a la baja. Y esta parte donde el precio va a la baja, si se dan cuenta, no lo hace tan rápido porque hay una high resistance liquidity run, ¿no? Al final, otra vez mezclando los conceptos. Cuando el precio va en una dirección y aquí hace el failure swing, donde ya no puede superar estos máximos anteriores, ¿no? Va a la baja el precio y esto para nosotros sería una high resistance liquidity run, donde el precio no le va a costar ir a la baja y si se dan cuenta donde no le cuesta es donde hay fair value gaps, ¿no? Incluso si se dan cuenta aquí recordando la definición de order block es la última vela o último conjunto de velas bajistas antes de un movimiento alcista, ¿va? Entonces, en esa parte del precio te crea este movimiento que aquí es una zona de baja resistencia
Y en esta parte del alza, cuando el precio otra vez, es muy parecido a lo que vimos anteriormente, ¿no? Donde el precio te crea este de displacement al alza, pero no vas en el sentido en el que el precio tiene una baja resistencia, porque el precio, si fuera aquí a la baja, tendría una baja resistencia para poder romper estos niveles. El precio decide ir al alza, pero al alza va a tener mayor resistencia. Cuando una vez el precio va a la baja, aquí se va a encontrar con una low resistance, incluso te llega tu order block que ya tenías del lado izquierdo, y una vez que llega el order block, pum, rebota al alza, ¿no? Rebota al alza por dos cosas, porque aquí está el order block y aquí también hay fair value gaps, ¿no? Aquí hay fair value gaps, rebota al alza, el precio no le cuesta ir al alza, pero de este lado sí está costando ir al alza. Entonces eso también es una high resistance liquidity run. Ah, este es un buen ejemplo. Aquí el precio hizo este displacement, pero no necesariamente es un low resistance liquidity run. Sería un low resistance liquidity run si el precio hiciera este liquidity sweep que estábamos hablando, que aquí no lo está haciendo, y aparte fuera en la dirección donde tiene la zona de baja liquidez, que es justo en el medio de este movimiento muy brusco. El precio decide ir al alza, pero el problema de que el precio vaya al alza es de que aquí sí se va a encontrar muchos niveles importantes que fue dejando, ¿no? Entonces, esto al precio le va a ir costando más que si hubiera ido en este sentido que tenía aquí espacio para tomarle esta fair value gap que el precio dejó. De hecho, llega a tomarla aquí y una vez que llega aquí, el precio decide al alza, pero el precio decide al alza donde tiene una high resistance, ¿no? Tiene una high resistance, el precio aquí no se ve muy claro el liquidity sweep, pero si se dan cuenta, aquí te crea dos máximos conjuntos que están de la mano, no puedes superarlo, de hecho, tres veces no puedes superarlo y va a la baja. Va a la baja, te crea este displacement nuevamente, donde aquí tienes un low resistance liquidity run. El precio para que pueda llegar a este nivel debería ser medianamente sencillo. El precio aquí, pues literal en un movimiento se fue a la baja, ¿no? Aquí sí hubo, este es un buen ejemplo de liquidity sweep. Este es un liquidity sweep, ¿va? Aquí hay sell stops por debajo de este mínimo anterior. El precio toma esos sell stops con esta gran mecha que el precio tomó. Y una vez que toma esos sell stops, va al alza con gran fuerza, ¿no? Va al alza con gran fuerza, marcado por este Fair Value Gap, y es una zona de baja resistencia, donde el precio no tiene tanta resistencia para llegar a este nivel importante. ¿Va? ¿Se ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? Siento que no hablan porque tienen muchas dudas. Yo como que los veo muy entrelazados, por ejemplo, en todo lo que marcamos ahorita. Ujú. De repente sentía que se empalmaba como en el anterior ejemplo unas zonas de high resistance con low resistance, ¿no? Ok, sí, no se suelen empalmar, sinceramente, o sea, los tienes que encontrar juntos, pero no empalmados literal, en la misma, ¿no? O sea, al final, un poco lo que está pasando es que aquí, por ejemplo, este mismo ejemplo que estamos viendo ahorita, el precio va al alza, venía a la baja, ¿va? Y de hecho, el precio aquí de este lado tiene una high resistance, ¿no? No debería ser tan fácil subir. El precio va al alza, aquí se encuentra con muchos niveles donde no puede crear máximos más altos, entonces aquí hace un failure swing, ¿va? Y decide ir al baja. Una vez que el precio va a la baja, rebota con este order block, que estábamos viendo que este es un order block,
Y cuando el precio quiere ir otra vez al alza, pues se va a encontrar con todos estos niveles que el precio fue dejando. Al final lo tienen que separar como casi casi lado izquierdo y lado derecho. O sea, si lo quieren ver así, ¿qué tengo del lado izquierdo? ¿Tengo niveles importantes? ¿Sí o no? Si tengo niveles importantes y donde el precio fue haciendo estos máximos más altos y estos mínimos más altos o estos mínimos más bajos y estos mínimos más altos, se va a encontrar con mucha resistencia. Caso contrario, cuando el precio aquí no logra pasar con este triple intento de poderlo pasar. De hecho, muchas veces esto se le llama hombro, cabeza, hombro. Pero en este curso no se ve eso. El precio intenta pasar este gap, este máximo. El precio no lo logra, va a la baja y aquí te crea una low resistance liquidity run donde el precio debería serle muy sencillo poderlo llegar y poder o sea, si el precio hubiera querido llegar eh, hasta este nivel, lo podría hacer sin mucha fuerza, ¿no? Y de hecho fue lo que hizo. Incluso hace aquí un liquidity strip de este anterior. Pero me estoy desviando un poco. Eh, Justamente, si el precio quisiera llegar hasta este nivel, podría hacerlo sin tanto resistencia. Y es justamente lo que pasa del lado derecho, ¿no? Al final, lo que pasa del lado derecho es que el precio va otra vez, aquí con fuerza. Aquí parece que se va quedando un poco. Y incluso te va marcando como retroceso profundo. Si se dan cuenta, aquí empieza la subida desde este punto mínimo. Esto fue con fuerza. Aquí hace un retroceso un poco profundo y largo. Y otra vez, quiere subir y lo puede hacer sin ningún tema. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo no tiene niveles importantes y no tiene resistencias para poder llegar a ello. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Por mi parte, no, muchas gracias. Ok, pues son No, Eric, 10. todo bien. Super, Pablo. Pues son 10:30. Si quieren, por aquí lo dejamos. Creo que el concepto de high resistance y low resistance, váyanse a las definiciones, tienen las presentaciones del profe, ¿no? Bueno, les han de tomar screenshot. Y también véanlo mucho en sus gráficos, hagan muchos ejemplos de entender cuándo es una high resistance, cuándo es una low resistance, pero va mucho con estos niveles que yo les estaba marcando en el gráfico, donde el precio va subiendo de forma gradual, creando estos máximos y mínimos, pues el precio le va a tomar mucho poder ir en ese sentido contrario, ¿no? En cambio, cuando el precio hace el liquidity strip que ahorita veíamos con Emilio y va en el sentido contrario al que va la dirección y te deja un gap donde no está haciendo esos máximos y mínimos anteriores. Yo les decía que va mucho acompañado de los fair value gaps, pero es porque incluso lo vimos en el gráfico, ¿no? O sea, sí va acompañado de fair value gaps. Hay veces donde no, pero son niveles donde el precio no tiene tanta resistencia porque no creó máximos y mínimos, donde el precio no creó ningún tipo de impedimento para poder llegar a esos niveles anteriores. Pero bueno, que tengan bonito día y bonito fin de semana. Ah, el lunes y martes no hay clases. Disfruten mucho. Gracias, Eric. Igual. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Gracias. Bye bye. Gracias. Bonito puente, Eric. Cuídate. Igual, Pablo. Gracias. Bye, bye.